Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un nuevo unboxing aquí en el canal y desde luego también un análisis, y para este video tenemos a All for One, el antagonista principal del anime y manga del mismo nombre, My Hero Academia, o Boku no Hero Academia, como gusten decirlo ustedes, de McFarlane Toys. Si ustedes han seguido las reviews de figuras aquí en este canal, sobre todo las figuras de 7 pulgadas, sabrán que en repetidas ocasiones he mencionado que ya tenía ganas de hacer otro análisis de esta marca, precisamente de McFarlane Toys. Y bueno, qué mejor que empezar con uno de mis personajes favoritos de este anime. Y también, pues, para los que ya lo saben, pues esto simplemente será una declaración repetida, y los que no se enterarán que por lo regular suelen gustarme los antagonistas en todas aquellas obras de ficción que al final sigo, que al final me gustan. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí entonces, para no alargar esto más de lo necesario. Tenemos una figura de 7 pulgadas, es decir, tenemos aquí una figura de escala 1:10, y en concreto sí tenemos a All for One, pero con la apariencia que mostró en la tercera temporada del anime, cuando se enfrentó a All Might. De hecho, tiene aquí, vamos a decir, activada su Ultimate Quirk Combination, o su combinación definitiva de Koseis Quirks peculiaridades, con el brazo sobredimensionado, lo cual ya también iremos analizando una vez que hayamos abierto la figura. Podemos ver en el empaque que tenemos una ventana que se extiende desde luego por la parte frontal y también ligeramente por ambos costados, a través de la cual podemos ver la figura. De hecho, también sopesándola, se puede sentir que es una figura un poco más pesada de lo habitual, incluso para figuras de esta escala. En la parte inferior podemos ver nosotros una fotografía de la figura. Y aquí pasa algo curioso, porque personalmente creo que se ve, o me parece que se ve mejor la figura en el interior que en la fotografía, lo cual no está mal. Al final la fotografía simplemente es ilustrativa para que, de alguna manera coincida o tengamos un indicativo de qué es lo que se incluye en el empaque. Tenemos también el nombre del personaje. En la parte superior tenemos el nombre del anime, en este caso, del cual es extraído el personaje, la imagen del mismo también. Evidentemente esto va a estar inspirado más en el anime que en el manga, pero dicho sea de paso, van a la par y no hay ninguna variación en la historia respecto al anime y al manga, al menos no que me haya dado yo cuenta. Y ya vi las 5 temporadas y también ya leí hasta el tomo, la publicación 140 del manga. No se preocupen, no voy a mencionar spoilers. Podemos ver también que es un producto indicado para usuarios de 12 años en adelante, por lo cual pues nos damos cuenta que es una figura de colección, es un producto para coleccionistas, pero no únicamente coleccionistas adultos, sino también coleccionistas jóvenes. En la pestaña que podemos ver en la parte superior del empaque tenemos aquí el logotipo de McFarlane Toys. En uno de los costados vamos a tener una vez más el logotipo de McFarlane Toys, el nombre del anime, My Hero Academia. En otro de los costados aquí la imagen o la fotografía de la figura una vez más. Aquí vamos a tener la parte superior del brazo, pero porque esta es la continuación de la fotografía que tenemos al frente, y una vez más el nombre del personaje. En la parte trasera tenemos una fotografía de cuerpo completo de la figura como tal, varios indicadores de las características de la figura. Por ejemplo, que tiene 22 articulaciones o 22 partes con movimiento, que aquí, al menos por lo que pude contar desde afuera, no son 22, son 18. Hay 4 articulaciones en el brazo izquierdo, derecho viéndolo desde frente, que no están presentes en el brazo derecho, que tiene sobredimensionado, por razones obvias. No es algo de lo que está en contra, puesto que por diseño se hubiera tenido que sacrificar bastante la estética para darle movilidad a la mitad del bíceps, en el codo y en la muñeca. Por lo tanto, creo que está bien. También, aquí ya nos dice que es una figura de 7 pulgadas o figuras de 17 centímetros, aunque esto me parece que es la medida estándar, o simplemente es la escala a la que se encuentra. Tengo la impresión de que es una figura más grande. En la parte superior podemos ver aquí el logo, que al mismo tiempo es el nombre, de Funimation, que es al menos el servicio a través del cual se transmite el anime en Occidente. Y tenemos aquí esta pegatina o este sello de garantía cerrado aún. Y también en la parte de abajo tenemos aquí el sello. No sé si se alcanza a ver, me parece que no. Está bastante bien adherido. Aquí sí se alcanza a ver un poco a contraluz. Y pues vamos a proceder
a abrir esta figura. Por lo tanto, vamos a llamar a nuestra colega y amiga Victoria. Ya hablando en serio, una recomendación, incluso siendo adultos, tenemos que ser muy cuidadosos al manejar este tipo de herramientas. Y si son menores de entrada, no utilicen esto sin la supervisión de un adulto. Y aún con la supervisión de un adulto, tengan mucha precaución, por favor. Vamos a cortar por la parte superior y de hecho tenemos otros 2 sellos a los costados de la pestaña superior o de la tapa como tal de esta caja que contiene el blister, donde se encuentra la figura de All for One. Listo, ya la retiramos. Ahora vamos simplemente a jalar. Vamos a abrir estas pestañas y extraemos nuestra figura de All for One. Muy bien, aquí vamos a tener también que extraer la parte interna de la caja. Vamos a llamarle el fondo, por nombrarlo de alguna manera simplemente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una base para el personaje, pero esta base está adherida a este medio blister o esta cubierta, por llamarla de alguna manera, está adherida a la caja. Por lo tanto, vamos a tener aquí que desprenderla. La voy a desprender rápidamente con Victoria, pero esto lo haré fuera de cámara para no alargar tanto esto. Vamos a ver rápidamente aquí a All for One en el blister. Tenemos aquí un cintillo de seguridad que de hecho vamos a tener que cortar. Vamos a tomar con mucho cuidado a Victoria porque no quiero, bueno, nuestra navaja, porque no quiero dañar la pieza. Es más, yo creo que para esto no vamos a utilizar a Victoria, sino que vamos a utilizar unas tijeras que no tienen nombre, por cierto. Entonces, si quieren darle nombre a las tijeras, así como la navaja se llama Victoria, simplemente por la marca de la misma, pues pónganle nombre a las tijeras en la caja de comentarios. Ok, ya hablando en serio, ya cortamos este cintillo de seguridad con el cual se sujeta la figura. Y bueno, de entrada, ya que lo estoy tocando para sacarlo, el saco del traje que está utilizando, al menos la parte del torso, está fabricado en plástico flexible. Por lo tanto, pues nos damos cuenta de que no va a interferir con el movimiento de las piernas. Pero bueno, vamos a sacar la figura. ¿Por dónde me puedo apoyar? Ok, aquí por el brazo sobredimensionado. Vamos a presionar el blister por la parte trasera. Tampoco quiero doblar el blister, aunque ciertamente lo más importante es la figura. Y listo, vamos a retirar momentáneamente el blister, la caja, los restos del cintillo de seguridad, y tenemos aquí nuestra figura de All for One. Por lo tanto, vamos a hacer una transición muy muy rápida para extraer la caja del blister y procedemos a analizar esta figura a detalle. Puntos de articulación, vemos la estabilidad, la escultura, la aplicación de pigmento, etcétera, etcétera. Tenemos ya la figura de All for One completa, considerando que el único accesorio con el que cuenta es con la base. Esto, claro está, después de haberla extraído del fondo del empaque. De hecho, aquí pueden ver cómo de la manera más cuidadosa que me fue posible la extraje para conservar también el empaque en las mejores condiciones posibles. Y bueno, ya tenemos aquí ensamblada la figura de All for One, y de entrada, lo primero que noté es que la mayor parte del peso de esta figura se encuentra en el brazo derecho. Este brazo que, si mal no recuerdo, aquí aplica varios quirks en su Ultimate Quirk Combination. Y si mal no recuerdo, era hipertrofia. Eran 4 potenciadores de absorción, acumulación de energía cinética, 3 multiplicadores de fuerza, un quirk también de multiplicación. De hecho, por eso tenemos varias manos rodeando este brazo. Tenemos también huesos en forma de lanza y remaches. Si mal no recuerdo, esos fueron los quirks que utilizó en su brazo derecho. Enfocándonos de nuevo en la figura, como había dicho, la mayor parte del peso de la figura se encuentra en el brazo derecho, puesto que esta no es una pieza hueca. De hecho, es una pieza sólida. Incluso me atrevo a decir que sin la base sería difícil parar al personaje, puesto que el peso le gana. Ciertamente el peso le gana. Incluso es un poco difícil hacer que la figura mantenga el equilibrio por el brazo derecho, al menos en esta postura hierática. Ahora, si analizamos de cerca a la figura para ver la escultura, vamos a empezar por el brazo, que es, por decirlo de alguna manera, el arma que tenemos aquí en esta figura, y me parece
que la escultura está bastante bien lograda. Como lo habíamos anticipado, tenemos un solo punto de articulación para el brazo derecho, que es el que vamos a tener a la altura del hombro. Y lo podemos girar nosotros a 360 grados, pero este va a ser el único punto de articulación. Claro, considerando que si nosotros movemos esta articulación, pues vamos a tener cierta disparidad, precisamente en el punto de anclaje de ambas piezas. Tenemos aquí una articulación rotativa, pero regresando a la calidad, me parece que es bastante buena. Si bien no perfecta, porque vemos ligeramente algunos faltantes tal vez de pigmento en el origen de las protuberancias tanto de los remaches como de los huesos en forma de lanza. De hecho, la escultura y la aplicación de pigmento de manera general es bastante buena. Me encanta que incluso tenemos las uñas en las manos que están cubriendo el brazo, como es esta que tenemos aquí en la parte interna, incluso en las que vamos a tener en la parte externa, la parte inferior. Vamos, la parte interna, bueno, esto lo llamé la parte interna con relación al cuerpo, creo que me di a entender. Y por lo demás, ahora pasando a la escultura en el resto de la figura, para la máscara, no veo yo que tengamos ningún inconveniente. Para la cabeza de esta figura, respecto a la escultura, creo que el parecido es innegable con lo que tenemos nosotros tanto en el anime como en el manga. Empezando por el rostro, que entre comillas podría ser la parte más simple. Digo entre comillas porque no tiene muchos detalles, es cierto. Todo el rostro y la nuca, de hecho, del personaje, o en realidad toda la cabeza, a partir del labio superior, es simplemente una cicatriz enorme por la pelea previa que tuvo con All Might. Y aparentemente no tendríamos mucho detalle aquí. De hecho, la aplicación del pigmento color piel para el rostro, insisto, no tiene ningún otro detalle. No tenemos en esta figura, por el mismo diseño del personaje, no vamos a tener aquí ojos, no vamos a tener cejas, no vamos a tener cabello, ni alguna otra cicatriz, puesto que, como dije antes, por completo es cicatriz. Pero incluso esta aplicación de pigmento, la textura que le da en combinación, desde luego, con la propia escultura del rostro, sin duda logran un parecido innegable. Respecto al resto de las piezas, para la parte superior del respirador, sí lo tenemos aquí en color azul claro. Tenemos dos pequeñas líneas en blanco, que de hecho por momentos parecen ser de un azul incluso un poco más claro, pero no, en realidad son líneas blancas. Y vamos a tener grietas, en realidad, respecto a la escultura en el casco. O bueno, la parte superior de la máscara, porque no era como tal un casco, era más una máscara. En la parte superior y en los costados. Y tenemos de otro color los tubos o estas conexiones que venían desde la parte trasera a la parte frontal de su máscara. Tenemos también la cabeza articulada. Aquí tenemos una articulación de ball joint, por lo que me puedo dar cuenta. Hasta aquí vamos bastante bien, como había mencionado previamente. Para el torso tenemos nosotros una pieza de plástico flexible cubriéndolo. En realidad el torso es plástico rígido y se alcanza a sentir a la perfección. Si nosotros presionamos la parte superior, nos damos cuenta de que es plástico rígido, pero está cubierto por esta pieza de plástico suave que asemeja a la perfección el traje que utiliza All for One en esta pelea. Es cierto, ya en temporadas posteriores vemos que utiliza un traje de corte italiano, es decir, con una abertura en la parte central, pero hasta donde recuerdo, esta es una representación fiel de cómo él se vistió en la tercera, o como nosotros lo vimos ataviado en la tercera temporada, exceptuando por el brazo, pero todavía no llegamos nosotros al brazo izquierdo. Tenemos su camisa blanca y, de hecho, si nosotros subimos un poco la cabeza, nos podemos percatar que el cuello de la camisa también está esculpido. Es cierto, no tenemos aquí el detalle de los botones, pero no recuerdo que lo hayamos, al menos en la camisa, no recuerdo que lo hayamos visto en el anime, pero sí los vamos a tener nosotros para el saco. Incluso tenemos algunos pliegues. Ahora, me gusta bastante el color del saco. Primero porque, a pesar de que son distintos plásticos, aquí tenemos plástico flexible y aquí tenemos plástico rígido, y es el color original de las piezas. Calza a la perfección, lo mismo que la piel, tanto de la mano como del brazo, que está sobredimensionado, y la cabeza, pese a que en la cabeza o en el rostro es una aplicación de pigmento. Y me encanta que tenemos un color azul bastante oscuro,
que de hecho asemeja ser negro, tal cual lo pudimos ver nosotros en el anime. A diferencia de la figura Funko Pop que ya analizamos, que tampoco es que sea mala, son marcas diferentes, ¿no? También es injusto comparar McFarlane con Funko, pero donde en el traje le dieron una coloración azul marino. Creo que es más acertada esta versión que tenemos de All for One respecto a la paleta de colores. Claro que sería injusto comparar una marca con otra. Pasando ahora con el brazo. Para el brazo izquierdo vamos a tener una articulación. De hecho, es una articulación de mariposa la que vamos a tener a la altura del hombro. Vamos a tener una articulación de eje en el bíceps, una articulación doble para el codo y también vamos a tener nosotros una articulación compuesta para la muñeca. Podemos subir y bajar un poco la mano y podemos girarla en su propio eje. La escultura de la mano también muy bien lograda. Podemos apreciar las falanges en el dorso de la mano de All for One. Alcanzamos también a ver las uñas y las palmas de las manos como nosotros las vimos en esta pelea, es cierto, ya posteriormente. Recuerden que esta figura está inspirada en el anime. Posteriormente nos percatamos que All for One tiene unos pequeños orificios en la palma de las manos con el que precisamente utiliza su quirk del mismo nombre. Pero en esta pelea, las pocas escenas que se le ven las palmas, no se aprecia este orificio, entonces no lo voy a considerar un error. Ahora, lo que sí me parece que es un pequeño error de adaptación por parte de McFarlane es que tenemos la manga del saco y de la camisa también, que de hecho me gusta que sea una pieza adicional de plástico, o al menos que tengamos una diferencia en la escultura de los elementos, entiéndase camisa y saco, porque de hecho podemos ver que hay pigmento blanco aplicado, bastante bien aplicado en el puño de la camisa, por cierto. Pero recordemos que en esa pelea, cuando ya utiliza esta combinación de quirks, ya tiene rota la manga o las mangas tanto del saco como de la camisa del lado izquierdo. Ese sería el único error de adaptación. Ahora, para las piernas podemos ver que tenemos esculpida la línea del pantalón, línea que debe de estar siempre bien definida siempre que utilizamos un traje. Es simplemente una seña de pulcritud. Y tenemos también el calzado tenemos aquí el calzado, los mocasines que utiliza All for One, incluso con las costuras definidas. De hecho, tenemos también las agujetas. Obviamente no tenemos el moño de la agujeta porque ese estaría en la parte superior, y por lo que alcanzamos, vamos a retirar la base momentáneamente. Por lo que podemos nosotros apreciar, no son mocasines, son botines, porque llega hacia una parte incluso más alta, que no es extraño utilizar botines con traje, esto para que no tengamos ningún problema con que se atoren en la parte trasera del zapato, en el contriorte del mismo. En cuanto a la escultura, en cuanto a la paleta de colores, creo que está bastante bien. Aquí por la luz, lucen del mismo color los zapatos y el pantalón, pero de hecho sí son más oscuros los zapatos. Estos sí son negros. No es un negro acharolado, es un negro mate, pero sí es negro, y sí hay una diferencia de color con lo que tenemos nosotros para el traje del personaje. Ahora, ¿cuáles son las 18 articulaciones que había yo contado? Y de hecho sí fueron 18. Ya mencionamos la articulación rotativa para el brazo derecho. Tenemos un ball joint para la cabeza. Vamos a tener un ball joint a la altura también del pecho. Lo alcanzamos a percibirlo nosotros si movemos la figura. Tenemos una articulación de eje también para la cintura. Vamos a tener articulaciones compuestas para las piernas, para las entrepiernas, articulaciones dobles para las rodillas, y estas articulaciones dobles de hecho son articulaciones de trinquete. Podemos alcanzar a escuchar cómo suena el anclaje en cada uno de los segmentos. Vamos a tener también articulaciones rotativas, de hecho son compuestas, pero por la propia escultura del pantalón. Vamos a doblar un poco esta pierna. Por la propia escultura del pantalón es un poco difícil mover los tobillos, pero también tenemos articulación en los tobillos. Tenemos una articulación de eje remachada para la punta de los pies, o para los dedos de los pies, y las articulaciones que habíamos mencionado para el brazo izquierdo. Tenemos una articulación compuesta para la muñeca, articulación doble para el codo, articulación de eje para el bíceps y una articulación de mariposa para el hombro. Vamos ahora a
Para finalizar el video, una pequeña comparativa de tamaño, y antes de esa comparativa de tamaño con otras figuras, vamos también a colocar a All for One en una postura de acción para ver qué tal puede lucir si nosotros colocamos en otra posición el brazo y bueno, también el cuerpo del personaje, como si estuviese atacando. Y listo, ya colocamos en una postura de acción, en una postura más dinámica. Aquí la figura de All for One, debo decir que no hubo ningún problema con el saco. El material es perfectamente flexible, lo suficiente para no interferir con el movimiento de las articulaciones. Y también es lo suficientemente flexible para que si nosotros regresamos las articulaciones a su posición original, pues no tengamos ningún problema en cuanto a que pueda recuperar su forma original. Debo decir que también ayuda bastante que tengamos orificio de anclaje para la base en ambos pies, lo tenemos en los talones, porque de lo contrario no sería posible que nosotros estabilizáramos la figura, porque ciertamente sí le pesa demasiado el brazo derecho. Igual, no lo voy a considerar un elemento en contra para la figura por una razón muy simple. La base la incluyeron precisamente, voy a asumir que la base la incluyeron precisamente para que no se tuviera ese tipo de problemática. Respecto al tamaño de la figura, sí es una figura de 7 pulgadas, o bueno, en la escala de 7 pulgadas, pero al mismo tiempo, ya había mencionado que me parecía que era una figura más grande de lo que estamos acostumbrados, porque si nosotros la medimos, vemos que mide casi 20 centímetros. De hecho, está midiendo 19.8 centímetros. Son casi 20 centímetros. Y no consideré la base. Cuando una figura en escala de 7 pulgadas, pues suele medir, aquí llamamos al espectro, suele medir alrededor de 17 centímetros. De hecho, aquí el espectro mide 17.4 centímetros, un poco más alto. Ahora, no es que esté mal, porque si bien los datos de Shigaraki son desconocidos en su mayoría, lo cierto es que tanto en el anime como en el manga, en el enfrentamiento contra All Might, nos pudimos dar cuenta de que los personajes, al menos independientemente de la fuerza y la musculatura, que de hecho es más remarcada la de Toshinori, o bueno, All Might, en cuanto a la altura estaban bastante emparejados, y sí tenemos los datos de All Might, que mide 2 metros con 20. Entonces, considerando que una figura estándar de 7 pulgadas o 17 centímetros sería para una persona que mide 1 metro con 73, aquí más o menos estaría en el rango de 1,80, por esos milímetros el espectro, y All for One estaría alrededor de los 2 metros 20, creo que estamos bien respecto a la escala, eso considerando que mide aproximadamente lo mismo que All Might. Por lo tanto, creo que la escala está bien, aunque sí tenemos que notar que es un poco más alto que las figuras, pero porque el personaje en sí mismo también es más alto. Haciendo una comparativa con más figuras, tenemos aquí al espectro y también tenemos aquí otra figura de DC Classics. Bueno, DC Universe Classics. Tenemos aquí a Mary Batson. Quise traer tanto una figura masculina como una figura femenina. Y bueno, Mary Batson es todavía un poco más bajita. Debe de estar alrededor del 1,60, y eso sin considerar que está utilizando plataformas en las botas. Y pues sí, es considerablemente más baja que All for One. Ahora vamos a compararlo con otra figura de McFarlane, también en escala de 7 pulgadas. Personaje del cual no tenemos las medidas exactas, aunque tampoco es que sea tan importante, puesto que se trata de un ente sobrenatural. Y bueno, vamos a llamar aquí a la figura que fue de los primeros reviews aquí en el canal. Y la otra figura de McFarlane que tenemos ya aquí, pues aquí en este espacio, que es Agonistes. Es un poco más bajo Agonistes, me da la impresión de que me dirían lo mismo, pero también hay que considerar que las piernas de Agonistes están ligeramente flexionadas, pero definitivamente luce bastante bien, y es notorio, es claro que esta figura se encuentra en una escala 1:10, es decir, una escala de 7 pulgadas. El único problema que tendría yo con esta figura, independientemente de los muy escasos y casi imperceptibles faltantes en la aplicación de pigmento, que de hecho ese no es tanto problema respecto a la escultura, estoy completamente satisfecho, es que los materiales siguen sin parecerme de la calidad más alta, sobre todo considerando que McFarlane pues es una compañía tanto de juguetes como de coleccionables, y sí, pero principalmente de figuras coleccionables dentro de
dentro de este contexto, claro está, bastante renombrada. Aún así, la calidad y los materiales no son malos, no se sienten de mala calidad, pero me da la impresión de que pudieran ser mejores. Aún así, si tuviera que decir si esta figura es buena, regular o mala, definitivamente es una buena figura. Y bueno, también si les gustan los antagonistas, si les gusta el anime o en concreto esta obra, pues me parece que es una buena adición para la colección. En fin, déjenme sus impresiones en la caja de comentarios. Ya saben ustedes lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita si este video les gustó. Dejen su like en la parte de abajo y links de apoyo alternativo para este espacio como Patreon, PayPal y Ko-fi, con lo cual me ayudarían muchísimo. Y sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews. Si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.